Este es el borrador 14, Cristo Diosa, el Cristo Imposible 14, de mi borrador del libro del mismo título, compartiendo. Occidente no entiende de Oriente ni Oriente a Occidente, porque Oriente sabe, aunque lo haya olvidado, al amor que ama por amor, pero igualmente los de Oriente y Occidente somos parte de la misma humanidad y también en Occidente se ha olvidado el amor, amar por amar. Tanto se ha complicado ya en Occidente la cuestión del amor que se ha pretendido atraparlo y finalmente exterminarlo. Amar al gurú en Oriente se ha traducido en Occidente como amar, en fin, amar porque no son familiares. Todo es una falacia, una imitación propia de los... Adentro está la totalidad y afuera la parcialidad. El infinito está en todo, precisamente porque el todo permanece finito. No hay 4 reinos de la naturaleza. Podemos hablar de 7 para conservar la estructura que nos da el número 7. Los otros 3 son anteriores al mineral y al mismo tiempo correlacionados con los 3 faltantes que son superiores al plano espiritual. Esto es algo esotérico. Podemos hablar de que antes del mineral había 3 planos, el subatómico, el subsubatómico primero, y bajamos al subatómico y luego al atómico, para subir hacia el supramundo, que es el divino, el superdivino y el supradivino. Y así llegamos otra vez al absoluto. Estamos repitiendo el esquema naturaleza aplicada a subpartículas atómicas y menos que atómicas, neutrinos, taquiones se les llama también. De tal manera que del absoluto viene lo subatómico, luego pasamos al subatómico y luego al atómico por el lado izquierdo del esquema. Y para subir empezamos de divino y luego supradivino y otra vez llegamos al absoluto por el lado derecho. De esta manera, imitando el esquema que dimos de los reinos de la naturaleza con nuestros planos internos, podemos hacer congruente el inframundo y el supramundo que acabamos de mencionar. Inframundo, partículas subatómicas. Supramundo, divinidad dentro de nosotros. El subatómico se alinea, está en la misma línea que el supradivino. El subatómico está en la misma línea que el supradivino. El subatómico en la misma línea que el superdivino. Y el atómico en la misma línea que el divino. Así voy a dejar este esquema. Hay que reconocer que la conciencia puede y está instantáneamente en varios vehículos en existencia, aunque en mundos diferentes. Por eso se habla de universos paralelos o de universos que responden cada cual a un tiempo-espacio diferente, pero que se trata del mismo ser. Estamos al mismo tiempo en varias dimensiones. Básicamente hay una conciencia espiritual sujeta a una duración de tiempo, elevada a la potencia de cierto número, por ejemplo, el 7, y de acuerdo a su propia evolución. Y al mismo tiempo estamos sujetos a una larga cadena de reencarnaciones en cuerpo físico, con una potencia de conciencia menor a el 7 que hemos tomado como referencia. El caso es que podemos estar en varias dimensiones al mismo tiempo, de acuerdo a nuestro desarrollo de evolución de conciencia. La verdadera conciencia es cuando se es consciente de esa entidad inmortal que somos también y que vivimos así instantáneamente allá y acá, o que por lo menos tenemos visteos de ese mundo interior y que estamos viviendo al mismo tiempo con nuestra conciencia en varios cuerpos, de acuerdo a nuestro desarrollo espiritual. El amor funciona en todo, tal como cuando somos conscientes de que la humanidad somos nosotros mismos, nuestro vehículo real, y que somos parte de una gran unidad llamada humanidad. No todos experimentamos eso, pero eso es lo que va sucediendo con la evolución. Nos vamos haciendo conscientes de que somos parte de un gran organismo llamado humanidad. Somos libres, pero el ciclo es implacable y todo lo determina. La vida nos da todo, pero también nos quita todo. La vida oculta casi todo de su razón de ser y de su maravilla, y sobre todo lo oculta en la sencillez de la vida, en nuestro finito presente como cuerpo, porque las cosas simples tienen lo divino contenido y son divinas si estuviéramos en esa frecuencia. El tiempo empieza a retroceder cuando avanzamos hacia la inmortalidad
y hemos rebasado la velocidad de la luz conocida. Así que en vez de envejecer, experimentamos que vamos rejuveneciendo hasta convertirnos en bebés en otra dimensión, tiempo-espacio. Y luego también nacer del vientre materno en cuerpo físico. Todo esto por los simples esquemas que hemos de presentar en nuestra obra escrita, si la estudiamos con cuidado, si es nuestro tiempo para hacer eso. Si la piedra vive tanto como vive y tiene derecho a vivir el inmenso cielo, todo vuelve a ser como antes de nacer. El tiempo es instantáneo y entonces, al descubrir que estamos aquí y allá en un mundo superior, ya tiene todo significado, pero tenemos que experimentarlo primero. Por lo pronto, ahorita es como que una ciencia ficción. El yo es no yo. Todo en la vida divina, hecha carne, se detiene para siempre, como que el tiempo se detiene cuando entramos ya a otro nivel de conciencia superior. Es como cuando estamos aquí en el cenit, cuando ya adquirimos una iluminación y entonces todos los días son como días domingo. Ya no nos preocupa el morir o el vivir, pero tenemos algo que hacer todavía de manera más sutil, más conectados al todo humano, a toda la humanidad o a un gran sector de la humanidad. Y es que Dios siempre está en todas partes, se oculta en la simpleza de la vida. Entre más sabios, más descomplicada es nuestra vida. La humanidad vive en su propia ecología planetaria y no todos los humanos son lo mismo, sino solo en apariencia. Hay humanos que, como ya hemos explicado, están como en el reino mineral y son como piedras. Difícilmente se mueven. Podemos llamarle los humanos piedra cuando aprendemos a distinguirlos. Otros se integran a burocracias por sistema de su vida y son como del reino vegetal. Ellos mismos vibran ya con el reino vegetal. Se conectan mucho en la sobrevivencia y la ley del fuerte sobre los débiles. Es su fundamento de vida, y entonces ya entran al reino animal, donde es más clara esta ley de que o vences al otro y lo sujetas, o él te sujeta a ti, o eres esclavo o eres amo. Esa es la razón de ser de la vida en el reino animal, en esta retrogradación que se encarna en el humano, en la existencia de un ser humano. No es propiamente que vayamos a esos reinos, pero vibramos con ellos, los encarnamos como existencia-tiempo, como modo de vida. Todavía estamos en una actitud subhumana de existir. No alcanzamos el estado de humanos normales. Por eso, creo que cada humano es lo que es de acuerdo a la selva a que pertenece. Querámoslo o no, cada cual estamos en nuestro propio mundo y allí está nuestro cielo o nuestro infierno. Se dice popularmente, cada chango a su mecate. Los buenos de hoy son los malvados de mañana y viceversa, ya lo hemos comentado. Hay libre albedrío, sí. Cada cual somos lo que somos de acuerdo a la selva a que pertenecemos. Si usamos la magia para evitar la muerte de quienes deben morir, por ejemplo, en una catástrofe, y luego no hay a dónde ponerlo, es porque hemos alterado la ley, no hemos comprendido quiénes deben de morir y quiénes deben de vivir y queremos salvar a todititos. Eso es un intento de salvación mundial muy tonto, porque hay mundos y es evidente que todos tenemos que morir físicamente. ¿Cómo y cuándo? No está en nosotros del todo. En muchos sí, y ayudamos, pero somos sabios cuando aprendemos cuándo y hasta dónde podemos ayudar a otros. No querer alterar y querer salvar a todos físicamente. La salvación es algo más sutil, más real, salvar a todas las almas, pero no a todos los cuerpos físicos. Y así también ya hemos hablado de cuando se ponen órganos de alguien que ya murió para usarlos en cuerpos físicos. Estamos alterando también la vida de ese que debía de morir y sigue viviendo porque le pusimos un órgano, pero se siente extraño porque su ciclo ya se había cumplido, su karma ya estaba cubierto. Es como hacer trampa en el juego de la vida. Y pareciera que ahí está físicamente porque ya le pusieron órganos nuevos y prolongó su vida, pero no siempre de la manera propia, adecuada. Es peligroso eso de que nos pongan órganos, sobre todo órganos delicados cada vez grandes o delicados, como el hígado o el corazón. Y es que todo es como es, y los dioses pueden conservar
una convivencia social con el mundo, tener cuerpos, aunque no tienen la misma interacción social con todo mundo. Vienen a lo que vienen, siempre vienen con una misión muy, muy, muy particular, muy clara, y no vienen a cambiar nada. Así como los viajeros del tiempo que los hay, que llegan a la Tierra y toman un cuerpo físico en una época predeterminada, hacen cosas, hasta se pueden casar, siempre y cuando sea una mujer adecuada o un hombre adecuado para esa entidad, pero no pueden hacer lo que quieran propiamente y pueden alterar cosas en el mundo cuando aparecen ese tipo de seres superdivinos, ¿no? O divinos, y toman cuerpos físicos, pero ya no son igual que los demás, están despiertos, son responsables de situaciones, porque el mundo transcurre no como lo que vemos humanamente, sino como lo que es de verdad: ovnis, extraterrestres, razas de otro mundo que quieren invadirnos y cosas ya de otro nivel. Entonces, su interacción social es muy particular y se respeta que cada criatura humana en general involuciona y vive su propia existencia, siendo quien es y como es, aunque siempre se va a tratar de enseñar por parte de seres avanzados a que hay que evolucionar, hay que buscar la eternidad y la inmortalidad, siempre. Los seres que amamos y la gente son casi siempre personas comunes que nacen y mueren, viviendo en su infinito según lo que ellos mismos son. Si pretendemos ayudarlos y ellos quieren, eso es muy bueno, pero si siguen siendo quienes son, hay que dejarlos y hay que disfrutar la vida y la convivencia con ellos de la mejor manera, guardando muchas veces silencio ante conocimientos superiores que sabemos de su existir y de su destino, de muchos que conviven con nosotros cerca. Eso es lo que hacen los dioses, porque en general los humanos atraemos a nuestros semejantes en nivel de evolución a nosotros, cada cual. Y los dioses atraen a los dioses semejantes a ellos. Por eso dice la ley: ama a tus semejantes. Ama a tus semejantes es a los que son de tu misma vibración. No vamos a salvar a todo mundo, vamos a salvar a los que adquieren o están a punto de adquirir una vibración apropiada para un camino mejor, y los ayudamos. Amar con entrega total es algo divino. Nos enseña el mundo de lo divino cuando entendemos que hay que darlo todo, aunque nos vayan a hacer sufrir por amar. Como consecuencia casi siempre nos traicionan o nos dejan o nos abandonan, porque el ser humano vive del miedo y retrocede por naturaleza, pero luego se apaga como un foco que nada más se prende algún y lo empiezo a entender mejor cada vez. El miedo nos hace retroceder. Entendemos más cuando alguien nos sujeta por cierta violencia, cuando somos obligados y al final nos sentimos bien. Resulta que esa imposición no es del todo mala, a veces nos está protegiendo. Por eso las leyes humanas y jurídicas son importantes en la sociedad, porque finalmente si no tenemos un aliciente para vivir, aunque sean en mucho ilusión, como lo es la democracia. Ya hemos hablado de eso. Pero el encuentro con Dios siempre está a través de personas específicas que nos vienen preparando de vidas y vidas. Y así aparece nuestro maestro espiritual y cierto tipo de amigos o amigas que nos guían en el camino. En cierta forma parece que los dioses vienen aquí a vegetar, a pasársela bien, a flojear, pero su mundo interno es otro. Ellos están en constante contacto con esas visiones, con avisos, se mueven de otra manera. A veces hacen cosas intempestivas o fuera de lugar porque los guía Dios, dioses de muchas formas. Ya son humanidades superiores a las que empezamos a pertenecer cuando desarrollamos nuestros cuerpos internos, de los que hablé en los 2 esquemas anteriores que presento en mi obra escrita y que ya podrán revisar. Es decir, a la humanidad hay que dejarla en paz con sus propios ciclos de vida y de muerte. En cada mundo, como criaturas humanas, disfrutamos de nuestro propio hábitat, con sus ventajas y sus desventajas, sus infiernos y sus cielos, sus ilusiones y sus verdades. Que los extraterrestres hagan lo que les corresponde, sin que pretendan alterar a la gente del lugar a donde ellos llegan. No estamos listos para entrar en contacto con el mundo extraterrestre a través de sus ovnis y todo, porque ellos viven aquí.
siempre han vivido aquí. Nosotros somos los invitados, los experimentos e incluso las hormigas, pero ellos tienen su propio mundo, su propio hábitat, sus propios lugares y viven bien. Desde nuestro punto de vista, son más que millonarios. Las bombas atómicas y los avances súper tecnológicos no son para todos. Las verdades, que según la democracia todos somos iguales y tenemos derecho a saberlo todo, no son para todos. Nos ofende que no nos traten como los dioses que somos, la cima de la creación como humanos mortales. No hemos alcanzado la estatura ni siquiera de un humano normal, con una mente que esté funcionando y que subyugue a sus instintos. No hemos llegado a eso. Aún nos debatimos en el mundo emocional de los instintos. Se puede entrenar a los humanos mortales, pero no tenemos ningún derecho a quitarles su libre albedrío, aunque sabemos que es corto, pero es su libre albedrío que lo sujeta a sus propios procesos. En cierta forma, todos los seres humanos, como lo he pensado y aprendido, vivimos en nuestras ciertas regiones, costumbres, nuestros ciertos códigos de vida. Cada cual vive en su corral. Queramos que no diga que todos somos iguales y tenemos los mismos. Suena muy bien, ¿verdad? Pero no es lo mismo los citadinos que nacen en las ciudades a los que nacen en los pueblos más perdidos. Allí es diferente. Su mismo diseño biológico los lleva ahí por algo. Entonces, ¿qué? Los citadinos son de sangre azul y los de allá del pueblo perdido son de sangre pues biológica. Más o menos sí, pero no vamos a imponerlo, simplemente a estudiarlo y callar. Asimismo, podemos entender cuando alguien aparece y es sabio o sabia y nos empieza a ayudar y empezamos a entender el código con el que él habla y de lo que está hablando. Ya es de sangre azul y nosotros todavía de sangre roja, ¿no? Simples mortales. ¿Y por qué no? Entonces no todos somos iguales, hay diferencias. Y hay diferencias de un individuo a otro y de una comunidad a otra. Y eso no quita que tenga su función y su libre albedrío, la democracia y las leyes de un país, pero hay algo más que eso. Eso es solo parte. Si nos vamos a tener a eso para ser felices y que ya tenemos nuestras credenciales para ir a votar, pues vamos a estar mochos, así como si nos atenemos a nuestra propia religión que nos dieron nuestros padres. Necesitamos cambiar, necesitamos salir de esos reinos inferiores existenciales que están arraigados en nosotros, pasar de minerales a vegetales, de vegetales a animales, en nuestro diseño interior, para realmente vivir pues una felicidad consistente. Podemos entrenar a los humanos que están un poco más atrasados que nosotros, pero no podemos nunca quitarles su libertad ni sus procesos. Las ilusiones mueren cuando se aprende a ser esencial, cuando vivimos más directamente la realidad del no pensar obsesivamente en cosas que nos tienen encadenados, en pensamientos que sobre todo a través de nuestras emociones son negativos por natividad, por naturaleza. Tratar de divagar menos, de entender que lo que divagamos es un desperdicio de nuestra energía que nos agota físicamente y acelera nuestra muerte física, solo por no controlar nuestros pensamientos. No está bien tampoco el quedarnos pasivos y vivir de forma literal, cuando podemos tener ilusiones superiores, mejores, de mayor calidad, más consistentes y más reales. No debemos de comportarnos como aborígenes, porque aún como ciudadanos somos aborígenes cuando no controlamos ni siquiera nuestros pensamientos más básicos. Estamos viviendo lo que vivimos, pero al mismo tiempo intentamos estar conscientes de nosotros para evolucionar. La base de la evolución es estar consciente de qué hacemos, cómo caminamos, cómo comemos, cómo vemos, cómo escuchamos y pensar que así nos estamos curando con nuestra mente, ayudar a que se cure nuestro cuerpo y nuestros órganos. Nos estamos preparando a no pensar por pensar mecánicamente, fuera de control, a no sentir por sentir mecánicamente, esclavos de nuestras atracciones instintivas en el comer, en el amar, en el hacer. Así que muchos tenemos ídolos y guías espirituales, patrones en nuestras creencias, costumbres en nuestras instituciones y partidos políticos o modos de pensar. Pero aparte, un entrenamiento fundamental es aprender a desapegarnos, a disciplinarnos en un ejercicio físico
chácrico, limpiar nuestros chakras, pero hacerlo de forma lo más natural, para que no tengan que venir las circunstancias de nuestro destino y nos sometan a pruebas brutales, como la guerra, que es resultado de nuestro propio karma. Nadie está en una guerra ni en una situación límite como el ser secuestrado o violado o cosas así, sin que haya una razón perfectamente comprobable de vidas y vidas en que nos lo ganamos, en que tenemos la familia que merecemos. Tenemos que responder partiendo de lo que somos y hacemos y vivimos y ser mejores, controlar nuestra mente para estar mejor. Por ejemplo, tenemos que aprender que al sexo se le vence practicando el sexo, al alcoholismo se le vence siendo alcohólicos, pero estando conscientes de que estamos alcoholizándonos, al sexo de que tenemos todavía la lujuria fuera de control cuando abusamos, no que sea malo, pero el abuso. Y es que no hay que vencer nada a fuerzas, hay que primero ser consciente de lo que somos en bueno y en malo. Así lo enseña la alta sabiduría. Nuestros propios vicios no existen en sí, son transparentes porque aprendemos a través de ellos y por eso se nos dejan nuestros procesos. Si nos damos cuenta, la experiencia sexual, el orgasmo y todo eso que nos provoca, el placer sexual y el placer de la comida y el placer de estar descansando corporalmente y todo esto, es algo transparente, no es una ilusión, pero necesitamos darnos cuenta de eso, no brutalmente, porque si no lo hacemos conscientemente, entonces la vida nos va a obligar a ser conscientes. Vamos a estar en una guerra donde no podamos tener sexo normalmente, o en una cárcel, o vamos a estar donde no podamos tener comida normalmente que necesita nuestro cuerpo, hasta que entendamos que debemos de ir por un camino más natural, no brutal. Esta humanidad va a adquirir un día ese estado superior. Esto significa que el medio en todo, como decimos, el medio es el mensaje, enseña un gran comunicólogo, McLuhan. El medio es el mensaje entre el emisor y el receptor, pero el medio es el mensaje mismo de lo que somos o no somos. Es algo que tiene que ver con la ciencia de la comunicación que se enseña en las universidades, pero no se ha estudiado de esta manera como ya cuando tenemos algo de desarrollo en las ciencias sagradas que se llaman del ocultismo y de la magia teúrgica, decimos que el medio es inmaculado. Ese medio inmaculado, lo que une a los amantes, no es importante, lo que importa es que y el amor mismo es lo real. El medio es el mensaje, significa que nos está hablando de nosotros como creadores, que no podemos crear algo que escape a nuestra capacidad de entendimiento, de ser. Creamos exactamente en la medida de lo que somos, pues Dios crea en su propia medida, nos crea a nosotros, pero nosotros como semi-sabios, pseudo-sabios, pues creamos a nuestra medida. Nadie puede crear algo más allá de sus capacidades. Suena muy lógico, ¿no? La cosa es entenderlo como eso que creamos se convierte en el mundo exterior. Lo hacemos para que aparezca en el mundo exterior. Por ejemplo, ¿por qué creamos la computadora? Pues porque tenemos una imagen y semejanza en nosotros, nuestro propio cerebro. Nuestro propio cerebro es como una computadora, solo que lo llevamos al mundo exterior, lo inventamos, somos inventores, pero ¿a partir de qué modelo? De nosotros mismos. Si creamos un martillo para poder tener más facilidad al golpear el hierro, por ejemplo, un clavo, no lo podemos meter con el dedo, ¿verdad? Fácilmente, un clavo en la pared, pero con un martillo es la prolongación de nuestro dedo, ¿verdad? Una pala, la prolongación de nuestra mano. Entonces, ese medio exterior es creación nuestra para que seamos más poderosos y tengamos mejor avance tecnológico. A eso se refiere McLuhan cuando dice que el medio es el mensaje. Lo que somos está allá afuera, no en el mundo exterior en sí, sino estudiado a través de nosotros, como reflejo de nosotros mismos. Todo lo vamos inventando en función de nuestra capacidad. Pero si hacemos que ese medio realmente sea reconocida por nuestra conciencia como nosotros sus creadores, se hace el medio como algo inmaculado, cosa que no enseña este genio de la comunicación, este comunicólogo, McLuhan, no lo enseña así. Él
avanza mucho cuando dice el medio es el mensaje. Es cierto, lo que está afuera es lo que somos nosotros mismos como creadores, nuestros sueños, ¿verdad? El mundo no es así, materia, muerte y ya, no. Sería muy aburrido. Vive porque vivimos, porque les damos nuestra propia vida. Cuando eyaculamos, hablando ya en términos de sexología, estamos dando vida al mundo exterior. Por eso se nos enseña que no hay que eyacular, aunque tengamos sexo físico, y que la mujer no debe de soltar sus orgasmos y ya. Estoy metiéndome en un tema ya de sexualidad, sino que debe de controlar sus propios orgasmos la mujer. Y que de hecho, y lo digo de paso, cuando la mujer, ciertas mujeres, no todas, tienen orgasmos intensos o de manera particular, solo algunas mujeres, sueltan un líquido blanco, como el hombre que suelta su semen al eyacular, se parece. Es porque ya ha desarrollado ese aspecto y los sexólogos de laboratorio científico pues no pueden explicar por qué algunas mujeres en el orgasmo sueltan un líquido similar al semen masculino y por qué otras no. Pues porque ya hay un desarrollo biológico más espiritual. No porque sean más espirituales, pero en ese campo sí lo son, biológicamente. Ya hay un cuerpo más apto a un encuentro más espiritual con lo masculino. Esa es la razón de la eyaculación femenina, no solo el orgasmo. Pero la mujer, volviendo al tema, debe de controlar su propio orgasmo para no darle cantidad, sino calidad a sus orgasmos. Calidad, no tantos para que se sublime más la energía espiritual. Igual el hombre, no eyacular siempre para conservar su energía, porque cuando soltamos nuestros orgasmos, nuestra energía, el mundo exterior se enriquece, nos ata y lo enriquecemos también. La relación de pareja a nivel físico es mejor, pero si hacemos eso siempre y no nos damos cuenta que tiene que haber una sublimación de amor, no vamos a crecer espiritualmente. Estamos encadenados a estos mundos. El sexo de que vivimos, sobre todo muy emocional, es imperfecto y nos sujeta a la imperfección humana como tal. Solo el amor nos sublima y nos hace más reales y perfectos. Nos hace más perpetuos e inamovibles para tener una naturaleza superior. Lamentablemente en nuestro mundo todavía y siempre existirá, podemos decir en esta eternidad, a que pertenecemos como mortales, pues la prostitución como la moneda más poderosa, incluso más poderosa que el dinero. Y no porque la prostitución sea solo corporal y se refiere a las mujeres principalmente, que sí es, sino porque hay muchas formas de prostitución, de reconocer que somos un producto, que podemos vendernos. Somos un producto y por eso nos cultivamos en una carrera profesional, en una empresa mejor, para poder cotizarnos y valer más, pero como producto. ¿Tú cuánto cuestas? En dinero. Finalmente acabamos siendo algo muerto, ¿verdad? Un producto que se compra y se vende. Eso es prostitución. Es algo profundo que necesitamos tomar en cuenta si pretendemos, pues, ser más normales, porque lo que tomamos como base para progresar en nuestro mundo civilizado físico, pues es el placer. La base está en el placer, no en la materia, como se dice, o en el dólar, no, en el placer que producen los dólares, lo que podemos comprar y vender. Pero todo se sujeta solo al mundo de tercera dimensión. Hasta ahí va a llegar la cosa. Y sí lo sabemos, pero no nos gusta tomarlo en cuenta. Nuestra degeneración se convierte en infinita. El acto sexual, entonces, pues, debe de ir hacia la monogamia antes de experimentar una poligamia responsable, si es que eso es posible, como sea. De hecho, la práctica de la sexualidad física, si la manejamos correctamente, nos une a la eternidad. Es una puerta segura hacia la eternidad. De tal manera que la cuestión fundamental entre los pueblos ya no depende del todo de la educación oficial, lo cual es muy bueno, sino de la economía en niveles de productos, su oferta y demanda. Y aún más, nuestra educación es educarnos para sobrevivir de una forma muy real, porque lo fundamental, ciertamente, es que la gente tenga satisfechas sus 3 necesidades elementales primarias, como lo enseña la economía. Esas 3 necesidades son vivienda, comida y vestido. Y eso, por supuesto, nos lleva a explotar recursos para tener
bienes y servicios de esta forma egoísta y tener más lujo y prosperidad. Esto nos enseña la economía científica y de educación oficial, pero aún nos falta mucho por educarnos, entender que necesitamos una educación esotérica, una educación mística y no solo literal religiosa, ciencias sagradas, la magia, la alquimia, la yoga y otras. La educación oficial, incluso la de las universidades y ciencias exactas, son herramientas de sobrevivencia elemental dirigidas a nuestras necesidades básicas de las que estamos hablando y en mucho a nuestros vicios humanos basados en el placer. Pero no solo somos seres materialistas, también somos seres metafísicos. Y volveremos al tema, porque el objetivo es reeducar a la humanidad con todo esto que hacemos y hago yo como parte de un trabajo que tiene la intención de que entendamos que nuestra civilización depende de un cambio más real en nosotros. Y por eso hemos dicho que el desarrollo de la conciencia nos puede liberar del animal humano, desarrollar en nosotros algo superior, porque aún como individuos que ya empezamos a desarrollar esa individualidad, somos de todos modos egoístas y lo hacemos irracionalmente. Todavía tendemos hacia el mal, como lo hemos estado explicando. Todavía buscamos esclavitud y amo. Sin embargo, hay alimentos superiores, necesidades superiores en una economía más esotérica, como es la inteligencia, que no dependa propiamente de la razón, sino de la inteligencia activa propia del tercer rayo cósmico, el amor, sabiduría, el segundo rayo cósmico, la voluntad y poder integral como el primer rayo cósmico. Ya dije que el amor, sabiduría, el segundo rayo cósmico. Son necesidades tan vitales conforme vamos avanzando en el camino como lo son las físicas. Si no lo vemos así, pues no hemos entendido nada. Estamos atados a la rueda de reencarnación y no en nuestro tiempo de entrar a un sendero verdadero, un sendero hacia la eternidad. Así como decimos, y esto es delicado porque se debe de saber entender, llegar al fondo de lo que se está diciendo en esta frase, hemos dicho que a mayor individualidad, mayor colectivo, porque somos más conscientes de que no todo se reduce al colectivo inconsciente o subconsciente en que vivimos como humanidad mortal, sino que hay más, hay un supercolectivo, supracolectivo. Conforme desarrollamos la individualidad, vamos descubriendo que debemos de ser menos egoístas e impersonales, porque hay una fuerza superior a la que pertenecemos, un supercolectivo, un superhumano, ¿no? De superhumanos. Y por lo mismo podemos entender que a mayor monogamia, mayor poligamia. O sea, entre más fieles somos, más entendemos que no está en nosotros la fidelidad hacia nuestra pareja, sino que está en fuerzas superiores a las que pertenecemos, o descubrimos que pertenecemos, o entramos recientemente, como sea. Esto solo se puede captar cuando ya estamos en otro nivelito. A mayor monogamia, mayor poligamia. Se va a deformar la enseñanza, van a decir, pues entonces puedo andar con quien quiera. Pues sí. Pero ¿cómo puedes andar con una fuerza espiritual que pertenece a un nivel superior? Ahí ya no existe la sexualidad como aquí. Ahí es un estado de conciencia superior. Y también aquí completamos con otra frase, a mayor sexualidad verdadera, mayor castidad. Porque al momento que practicamos nuestra sexualidad, ya nos metimos en tema de sexología, que va de la mano con todo lo que se está hablando. Conforme más de calidad en nuestra vida sexual, con una pareja más adecuada, y hemos caminado en el camino, en este y en otras vidas, es más rica nuestra sexualidad de pareja. Pero también, al mismo tiempo, estamos en mayor castidad, sobre todo si hablamos de no eyacular, de no desperdiciar nuestros orgasmos, de nuestras energías antes que el placer que produce todo orgasmo, éxtasis. Y eso es castidad. Ya no es tanto la sexualidad en el placer exterior de lo físico, sino en el amor por amor. La humanidad de este planeta está teniendo ya individuos que están naciendo para una nueva era, llamada la era de Acuario. Tener oportunidad de tener maestros y sacerdotisas de otro nivel. Y eso es lo bonito de lo que está sucediendo con un fin mundo que tiene que suceder
a través de una tercera guerra mundial, para que nazca otro nuevo mundo. Si entendemos que somos inmortales y que de alguna manera estamos aspirando a la inmortalidad, ya no nos va a aterrar tanto el inframundo y su agonía en un nivel. Va a haber todavía inframundo y malas personas, pero ya no va a ser igual, por lo menos en una edad de oro esperada desde hace 25,000 años, según los grandes ciclos del calendario maya y de la astronomía occidental también. Cada 12,000 años hay catástrofes parciales, no tan globales, pero cada 25,000 años, como el que estamos empezando a cerrar ya, pues empiezan a suceder catástrofes más a nivel global, porque la humanidad cada 25,000 años se globaliza. Como el inhalar y el exhalar, se globaliza y se expande en el espacio más que en el tiempo. El tiempo se contrae, es decir, es más concentrado. Aparecen seres sobre los que recae la responsabilidad de la humanidad global, seres que sostienen el destino de la humanidad, mandados especialmente. Por eso los avatares en la era de Acuario son tan importantes, porque vienen con un grupo que tiene mucho poder espiritual sobre la humanidad, pero no aparece en el escenario, porque la humanidad en el espacio se expande, y en ese espacio es que la masa humana tiene poder. Pero cuando se contrae más, solo corresponde a individuos que empiezan a entender lo que es el Cristo Diosa. Eso es lo fundamental, eso es importante. Y conforme pasa la era de Acuario y vienen otras eras astronómico-astrológicas, empieza a expandirse el tiempo y a contraerse el espacio. Eso empieza a pasar. O sea, empezamos a darnos cuenta de que hay una espiritualidad para todos, ¿verdad? Y lo material, pues cada quien lo vive en privado, nuestros placeres más materiales. Es al revés. No es una paradoja esto para confundirlos en esta charla. Es para comprender que cuando viene la catástrofe final ya a nivel global, es porque la humanidad se globaliza y es probada y vive un apocalipsis. Y entonces, pues se prepara a ese apocalipsis a la humanidad por pocos seres que son muy ocultos, no son famosos ni son vistos por muchos. Sí puede llegar a tener cierta fama, pero es muy privada, es como muy privada. Pero cuando eso pasa, empieza una edad de oro. Por eso es que se habla de la era de Acuario como la clave de la edad de oro, donde va a haber un nivel de conciencia superior. Y en este caso reforzada porque en el 2008 vivimos la ascensión planetaria, donde nuestra Tierra hizo una mitosis para una cuarta dimensión, de una Tierra idéntica a la que tenemos aquí en tercera dimensión, pero de cuarta dimensión, y empezamos a vivir. Tienen oportunidad de vivir los más avanzados después de un juicio final y personal, vivir en tercera y en cuarta dimensión, vivir en esta Tierra y en esa Tierra. En esa Tierra de cuarta dimensión aparecen seres identiquitos en todito a nosotros en tercera dimensión. Las casas son igualititas, los mares igualititos. Se dice que es el arrebato del que habla la Biblia. Creo que en Eclesiastes, no recuerdo bien, pero se habla del arrebato, donde viene el Cristo y se lleva a todos a la tierra de cuarta dimensión, una tierra nueva y un cielo nuevo. Eso sucedió en el 2008. Se va a comprobar y yo me voy a hacer muy famoso por decirlo, porque lo viví de esa manera. Lo había predicho ya Drúmbalo un poquito antes de que ocurriera. Se hablaba de la red de conciencia crística desde el 89, cuando una peruana ascendió a través de la red de conciencia crística, que es la red que se encendió en el planeta a nivel crístico, ya no a nivel solo humano, del animal humano. Esto ya está en marcha porque urge salvar al planeta de una catástrofe final, pero nada nos va a salvar de nuestro destino personal. Estamos aquí con cuerpo físico, lo vamos a vivir. No sabemos si el día de mañana ya habrá bombas atómicas detonadas o se les ocurre vender al país entero por un país más fuerte que nos domina. No sabemos. Todo sucederá inesperadamente, como lo marca Urano, que es el regente de la era de Acuario, la que estamos entrando. Todo sucederá bruscamente, de un día a otro. Así es la guerra atómica. No sabes si mañana ya no va a existir tal o cual país, porque fue bombardeado. Las guerras son diferentes.
son muy de uranio y plutonio, o sea, Urano y Plutón, así son. Esta es la edad de oro. Y aunque nuestro cuerpo, idéntico al nuestro, esté en cuarta dimensión, completo esta información. Si no estamos preparados, como fue el caso de muchos, las mayorías, pero no las minorías sí están en cuarta y en tercera dimensión. O sea, una Tierra en cuarta y en tercera dimensión. Ya hubo la ascensión del planeta, a eso voy. Ya hubo el arrebato, pero no todos pasaron. Muchos deben de morir en esta tercera dimensión. Y están tan desesperados a través de vidas que no han trabajado, que ya son ajenos al planeta. Muchos seres, muchos. Se entregan a la droga, se entregan a la lujuria, se entregan a ser mercenarios, a matar, a sicarios, a matar, por un poco de dinero. Sobreviven ya en un mundo diferente y toman el control del materialismo a niveles estratosféricos. Lo toman, el control lo más posible de todo. Ese es el objetivo, tomar el control de la tierra, y lo hacen a través de la economía y de los vicios humanos como base de la economía. Nos crean necesidades, nos crean tendencias que muchas veces no corresponden. Quiere decir que hay gays que en realidad no son gays. Los hicieron gays porque tenían todavía esa tendencia. Ya estaban saliendo y están saliendo. Igual la droga nos frena y entonces drogan a muchos para que caigan en esa necesidades creadas por el inframundo para en apariencia ganar el territorio. ¿Pero por qué? Porque no pasaron a la cuarta dimensión, principalmente ellos, que son mayorías, y hacen manifestaciones y todo, porque su tiempo está contado. Así lo habla el Apocalipsis, revelaciones de la Biblia, y el diablo hacía el daño más que podía, porque su tiempo ya estaba contado, y iba a tener que irse al mar de fuego, a otro mundo, a un mundo inferior. Así como asciende la tierra, y lo hizo ya en el 2008, repito, también desciende con una humanidad que corresponda a ese inframundo. Se van a ir de aquí muchos. Otros se quedarán porque, aunque sean malos, todavía aguantan la vibración a que ya entró el planeta, tercera, cuarta dimensión. Pero los que pasan a cuarta y no alcanzan la vibración, son ocupados esos cuerpos por seres galácticos. Sí, no es ciencia ficción, no. Es como la Biblia, que en el Apocalipsis, en esta parte que habla del arrebato, no es ciencia ficción. Ni es un literal levantar a los muertos para que se vayan con el Cristo. No es literal. Es que el planeta asciende. Se advirtió desde antes del 2008 y se cumplió en el 2008, por ahí del principio del otoño del 2008. Allí, en ese equinoccio de otoño, se cumplió, como 3 días de oscuridad para el nuevo amanecer. Obviamente, los que logramos pasar a cuarta dimensión de la tercera, la tercera existe, y una cuarta dimensión de la Tierra, por mitosis, pues estamos seguros, ¿verdad? Pero los demás no. Y vivimos en tercera y en cuarta y ayudamos al resto de la humanidad. En esta humanidad propia del animal humano, el placer trae como efecto seguro y automático el dolor, de tal manera que el sexo es dolor. Placer sin compromiso, sin una conciencia, sin una responsabilidad. A mayor sexo carnal, menor amor de pareja. A mayor desperdicio de nuestras energías en orgasmos de pseudoamor, solo por equilibrio biológico y nada más, mayor falta de virilidad en el amor verdadero. Las ciencias sagradas como la magia, teurgia, la alquimia, yoga, astrología transformativa son científico-religiosas, existenciales, que van a ser tomadas en cuenta en las universidades del futuro, ojalá y no lejano, sino cercano, ¿verdad? Son místicas, de un misticismo práctico para los que estén preparados, porque aún entonces habrá cámaras secretas, es decir, grupos que en secreto cuidarán de la humanidad y no serán reconocidas por el grueso de la humanidad, incluso en esa era de Acuario que ya entramos. De todas maneras, el sexo carnal nos hace conocedores del bien y el mal, por haber comido, según el árbol bíblico, del fruto de la inmortalidad. Cuando comemos del fruto de la inmortalidad, el árbol prohibido por Dios, empezamos a darnos cuenta de qué es lo bueno y lo malo en la sexualidad. Casi nadie sobrevive en el reino humano a la experiencia que nos brinda la sexualidad y todo su mundo.
Hablamos de la pornografía, por ejemplo. Casi nadie sobrevivimos a la pornografía, casi nadie. Ignorarla no es la solución tampoco. Realizarla y verla cara a cara y decir, no para mí, no para mí. Darnos cuenta que el amor difícilmente está en la pornografía. Aunque una buena pornografía, un buen pornógrafo sí sabría manejar y sacarle provecho a la pornografía. A menor amor de pareja, mayor violencia sexual, porque, de acuerdo a la ciencia astrológica, Marte gobierna nuestra actividad física como cuerpo, en lo corporal, nuestra capacidad de sobrevivencia como cuerpo. Eso lo gobierna Marte. Y por lo tanto, toda la violencia de la guerra y de la lucha y de la riña contra otro atacante lo gobierna Marte. Pero la sexualidad tiene que ver con la octava superior de Marte. Estoy hablando en términos de astrología. Y es Plutón. Plutón es la octava, es un supermarte. La octava superior de Marte es Plutón. Ahí está lo secreto. Toda esa energía de violencia está allí contenida en potencia. Y se manifiesta como actividad sexual, la concentración de esa energía, para bien o para mal. Generalmente para mal, porque somos esclavos de la lujuria, básicamente, no absolutamente, básicamente. Y obviamente, si no tenemos amor, el desarrollo de la entrega, valor para entregarnos en todo y por todo en nuestro camino, no ciegamente, sino realizadamente, algo que difícilmente alguien puede entender, ¿verdad? Si no lo hacemos de esa fuerza potencial que tiene Plutón, así como el plutonio precisamente concentrada en nosotros, que se refleja afuera como el plutonio, que puede hacer mucho daño, o usado para una civilización superior. Si no controlamos y fusionamos al amor verdadero, toda esa potencia interna que tenemos, transmutando nuestro propio destino, pues entonces vamos a convertirnos en muy violentos en lo externo, como el soldado universal, que le dan poderes y facultades y brazos biónicos y lo que sea, para que esa energía pues tenga un camino, porque no puede quedarse en potencia, tiene que manifestarse para bien o para mal. Y por eso es que a menor amor de pareja, fracasamos, pues no nos interesa, nunca, no lo entendemos, no nos gusta, no tenemos la virilidad para eso. A menor amor de pareja, mayor violencia sexual. Por eso crece la criminalidad de la violencia sexual, porque no tenemos una capacidad de sublimar nuestra energía plutónica. Y entonces, en estas tinieblas, el sistema automático consiste en violar. Surge lo que se conoce como cultura de violación, muy en boga desde la Edad Media y desde antes, mucho antes. Puedo decir varios miles de años, si no es que mucho más, casi inherente desde nuestra creación, a que somos productos que venden y compran sexo, que violamos o somos violados como parte de mostrar nuestro poder. Si estamos en esa frecuencia, pues si vivimos una violación, agredidos, no vamos a sobrevivir fácilmente al trauma y al permanecer como pues una sexualidad sana, ¿verdad? Entonces mucho de la fuerza del poder está en el violar. Es el sistema automático manejado en las tinieblas, que podemos salir, no importa las experiencias que hayamos tenido al respecto corporal, siempre y cuando desarrollemos nuestra mente y controlemos nuestros pensamientos y nuestros miedos y nos volvamos positivos. Todo mundo puede salir del inframundo. Pero la cultura de violación, por el contrario, educa a todos y principalmente al sexo femenino de que no hagas nada, deja que el macho te controle y él sí sabe, tú no. Tú nada más déjate ser, ¿verdad? Déjate vivir la violación porque eso es lo normal. La violación es lo normal. No que tengas sexo con tu pareja, que es un macho. Sé hembra y sé sumisa. En todo caso, si no eres hembra, déjate en manos del que es más fuerte que tú. Y el hombre viene para dominar a la mujer, subyugarla. Es la cultura de violación. Tú lo vas a controlar al hombre, pero secretamente, encalladito, sometiéndote. No hagas nada, déjate ser. No pelees con el hombre, sujétate a él. Estos son los valores que nos da la cultura de violación en lo femenino. Ya cuando empieza a despertar la mujer y se convierte en guerrera, entonces dice, pues mejor voy a sacarle provecho. Al fin yo nací para ser violada, pues mejor voy a
a hacer dinero con eso, casarme con un buen postor, porque aquí ya no se trata de amor, se trata de sobrevivencia biológica, tener mis necesidades básicas económicas resueltas, o sea, las tres que ya mencionamos, ¿verdad? La vivienda, el vestido y la comida, porque el amor no existe, es la base de la cultura de violación. O sea, aún las guerreras caen en esa cultura y aún las feministas. El hombre no vale nada, yo voy a explotarlo. Eso también nos liga y es resultado de la cultura de violación. Voy a ser más fuerte que él, a empoderarme. O caer en el lesbianismo, que naturalmente puede suceder, pero muchas veces es por cultura de violación. Porque ya en la época de una civilización avanzada como la que ya estamos viviendo, no es cuestión de dinero, es cuestión de poder y magia. Y volvemos a afirmar, la eyaculación y los orgasmos en general no solo dan placer, sino que precipitan la realidad tridimensional que merecemos. No solo es sexo físico, es unión emocional, mental y biológica, nos guste o no. Cuando tenemos sexo con alguien físicamente, todo lo que él tiene como algo muy, muy fuerte, solo lo más fuerte, en lo emocional y en lo mental se nos transmite. Es lo mismo como cuando nos comemos, no es exactamente lo mismo, pero muy parecido. Ingerimos lo que ingerimos. Si comemos carne roja, decimos, pues nada más me comí la carne roja. La carne como alimento biológico me da placer, me hace bien, me hace las proteínas, que no es cierto, ¿verdad? Porque no se ha querido hablar del tema de lo que hacen los vegetales y el efecto, la alimentación vegana y vegetariana que nos conecta a la fotosíntesis y tiene energía vital más poderosa que las vitaminas y que las proteínas. Nos da taquiones, ¿verdad? Taquiones, sí, nos da una energía más metafísica, supraatómica, nos da energía del sol, porque eso tienen los vegetales. Están más conectados a un nivel superior de conciencia y nos las dan porque nos los comemos. Es la fotosíntesis, hacemos fotosíntesis a través de los chakras y luego los centros nervofluídicos y que dan lugar a las glándulas endócrinas. Nos da todo eso, pero nos viene de algo espiritual. Pero la carne roja, y no es hacernos fanáticos, ¿verdad?, del vegetarianismo, pero científicamente se va a ir comprobando más y más que no solo nos está dando el alimento biológico, sino también las emociones del animal y su mentalidad, si es que la tiene, las más básicas, se desarrollan, se van a nuestra sangre. Eso pasa. Hay veces que también el hecho del autoerotismo, solo mencionarlo, que aunque no haya realmente un contacto físico con otra persona que también practica lo mismo, sí hay una sintonía, se da la sintonía. Y así con todo, no solo con esto, con todo, se da sintonía. ¿De qué calidad es nuestro autoerotismo? Que dicen masturbación, ¿verdad? ¿Qué tanto lo necesitamos o qué tan frecuente es? ¡Ay, no pasa nada! Dice, ¿no? La sexología clásica, que todavía ignora todas estas cosas que ya salen a través de lo que yo he sido preparado para darle al mundo, a la gente, a una conferencita, como sea. Ya está en el aire, por sintonía. Ya están aquí seres que ya practican una sexualidad superior y nos enseña. Pero se dice, pues tú conoces tu cuerpo. Sí, está muy bien. Con la masturbación, que tiene que, como se dice ya incluso en la sexualidad clásica, algo privado. La vida privada tiene que existir con la sexualidad, pero pues practícala cuanto quieras. La masturbación no pasa nada, sí pasa, porque no le das tiempo a tu cuerpo a que genere un semen de calidad. Y además pues tienes que aprender a sublimar tu energía y entre menos te masturbes mejor. Pero si es una necesidad biológica, pues tienes que saberlo hacer en tu intimidad, en los límites de lo posible, porque es solo un preacto sexual literal, ¿verdad? Si te masturbas mucho, entonces vas a ir a tener sexo con prostitutas o prostitutos, como sea. Relaciones no de amor. La continencia nos enseña, nos ayuda a traer mejores relaciones de pareja. Conclusión, al respecto de esta mención delicada. Pero cuando tenemos sexo carnal con una pareja, todo lo que está en su mente, en su corazón, en sus emociones, pasa a nosotros también. No es solo físico, es emocional y mental. Pasa. Sus miedos, sus terrores, sus virtudes, todo eso pasa. Así que no es nada más físico. El sexo carnal inconsciente es básicamente una adicción sin amor.
que nos arrastra casi como una intoxicación, una droga. Y esa adicción inhibe nuestra capacidad de selectividad y de monogamia. Nos lleva, no sé si sea la palabra correcta, a la promiscuidad, principalmente porque el acto sexual de naturaleza es espiritual y es lo que contacta a nuestra animalidad humana para sublimarla a tener un cuerpo espiritual, físico, ser conscientes de ese cuerpo espiritual y todo lo que nos da. Por eso es que la castidad y la sexualidad van al mismo tiempo. Al mismo tiempo nos contenemos para no enviciarnos y al mismo tiempo usamos la sexualidad para que detone nuestra energía interior hacia la iluminación. De eso se trata. Solo después de un largo camino de reencarnaciones dejamos de ser homosexuales. Y de hecho, cuando debido a nuestra naturaleza necesitamos ser homosexuales, ellos, entre ellos, no son los mismos, porque hay quienes ya van siendo más fieles a su pareja, a vivir la monogamia y por lo tanto a entrar ya a una bisexualidad y luego a una relación heterosexual. Es un caminito, pero un verdadero homosexual que es humano es menos tóxico. De hecho, tiene derechos como ciudadano y en derechos humanos dentro de un todo jurídico y democrático, pero debe de cumplir con el requisito de tender hacia la monogamia con su pareja y por lo tanto ya tiene una chispa por lo menos del cuerpo espiritual. Pero como hemos dicho, la humanidad en esta tierra, aun cuando sí vamos a entrar a la era de Acuario y se espera que haya sobrevivientes después de lo que nos pueda esperar, todavía vamos a existir como animal humano, en grupos, en colonias, en la mayoría va a existir, pero ya no va a ser lo mismo porque va a haber cierto equilibrio con la presencia de humanos con todos los derechos, que ya estén en el reino humano, o sea, con cuarta y quinta dimensión, porque eso es lo que hace un humano verdadero, por naturaleza. Pero el humano en general vamos a vivir siempre, por decirlo, en una eternidad, en larguísimos miles de años, en perpetua adolescencia, ya no pubertad, sino un poquito más la juventud, la adolescencia y la juventud naciente, que sea más consciente de que el sexo pasivo solo es vicio y dolor y que empiece a entender que el amor platónico no es una falacia, es posible porque genera nuevas ilusiones más propias de un mundo realmente humano. Pero si no lo hacemos bien, ese amor platónico nos va a lastimar porque las ilusiones se van a ir por la borda. Se trata de crear un estado de conciencia donde se conserve la inocencia armónica de la madurez sexual, porque lo único que se ha hecho en tiempos de apocalipsis es un terrorismo sexual, con todo lo que son las mafias, la droga, la prostitución a otros escala, la trata de blancas, el secuestro de mujeres para corromperlas y todo eso. Por no hablar de los rituales de magia negra, donde a través de la perversidad sexual se mata al otro. Y el vampirismo y todas esas cosas oscuras que ya no corresponden a una humanidad, ni siquiera la democrática, ya no corresponden. Por eso las almas fuertes ya entran en edad de una juventud real y una sexualidad sana, aprendiendo sobre la marcha a ser selectivos y a tener una pareja estable, escapando al agujero negro en negativo de la ley gravitatoria, donde todo amor muere y todo sexo carnal se precipita al abismo. No es posible allí una relación de pareja. De lo que se trata es de entrar a una edad sexual responsable, porque el sexo no depende del contacto físico, sino de la relación de amor de pareja. La violación no es un acto reducido al ataque físico entre la pareja, donde el fuerte se impone al débil, sino que la verdadera violación comienza con seres invisibles, superiores a tercera dimensión, que son atraídos o rechazados por la pareja, que físicamente está teniendo la relación sexual física, llamado acto sexual. Esos seres invisibles son del bajo astral, que son los que promueven las violaciones físicas, en los que son susceptibles de ser influidos o poseídos por ellos, y muchas veces disfrazan tales actos
de espirituales, buenos o místicos, ya que como dice el dicho, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. En mundos como este, que son administrados todavía en tinieblas, tenemos mucho que aprender sobre la responsabilidad en varios extractos, no solo en el sexual, porque esa responsabilidad nos está atrayendo a lo espiritual. Solo tenemos que entender que estamos en una perpetua humanidad de adolescencia real en cuanto a su conciencia y que tenemos que respetar ese entorno, no lo vamos a poder evitar y tenemos que estudiar la violación en lo que es cultura de violación, no solo en lo sexual, sino en la vida misma, en la economía, en las filosofías, en la ciencia en general y en la psicología, como en muchas otras. Es cuando alguien, principalmente un hombre ante una mujer, la obliga a hacer lo que no desea, o cuando un pueblo superior obliga a un pueblo más débil a hacer lo que no desea. Eso es un acto de violación. Es forzar la evolución o el destino de alguien. Un padre puede traicionar a sus hijos de esta manera, violar su libre albedrío, forzar sus destinos. Todo porque las bajas pasiones se imponen en el mundo en general. Un socio que roba a otro socio o un gobernante que engaña y explota a su pueblo es violación. Y eso significa impotencia para amar. Cuando somos impotentes para amar, vamos a usar un método que permita la cultura de violación, efectivo, pero generalmente materialista. La línea recta que creemos que termina con la muerte y que la ascensión es el fin de los infiernos humanos, pero no es así. Estamos solo en una espira que al final de su círculo entra en un nuevo inicio de otra espira superior. Eso es todo. Todo es infinito en el universo. Y así el adolescente iniciado en los altos misterios de la magia puede tender a creerse un dios, pero no deja de ser un joven que puede reencontrarse de la forma correcta en una vida nueva, ayudar a un nuevo despertar de la humanidad. Se trata de que nos vamos iluminando y al siguiente nivel intentamos una iluminación superior y así sucesivamente. Y no quiere decir que el estado de iluminación valga poco, vale y vale mucho. 1 en 1.000.000 de yogis alcanza la iluminación, por ejemplo, hablando de la iluminación a través de la yoga. Estoy hablando del despertar del séptimo chakra. Y es que cuando se ama a Dios con fanatismo, esa ceguera moral escandalosa significa y es síntoma seguro de que no hemos encontrado a Dios de ninguna manera o de forma tan parcial que no es real en cuanto a Dios mismo se refiere, porque en general en nuestro mundo caótico no existe Dios, como lo venimos repitiendo, es natural pero antinatural. Y es que cuando se habla demasiado del amor, es que no hay amor. Aquí en estos mundos no se trata de una espiral, el esquema del avance en la vida, sino que más bien de una ruta horizontal. Ya hemos hablado de esa ruta que desde el lenguaje astrológico en conceptos consiste en 4 partes en horizontal del progreso natural del zodiaco. Impulso, recursos, relaciones y obstáculos es el ciclo natural en horizontal de la vida humana a través de los signos del zodiaco. En una interpretación psicológica, esos 4 estados, o sea, impulso, recursos, relaciones y obstáculos, aparecen como sobrevivencia, placer, dolor y sacrificio. Ya en el aspecto del esoterismo, tenemos el nacimiento, que se trata de un bautismo o la iluminación, y le sigue la transfiguración, que nos lleva hacia la crucifixión, y luego la resurrección, es el tercer nivel, y finalmente la ascensión, o sea, nacimiento, transfiguración, resurrección y ascensión. En realidad es lo que conocemos dentro de un ciclo de vida humano como infancia, adolescencia, juventud y madurez. Hasta aquí este video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo.